Escuche este dato. Irene Montero, la ministra de Igualdad, tiene 33 años y declara un patrimonio neto de 400.000 euros. Eso equivale a haber ahorrado más de 12.000 euros por año desde que nació, o 6.350 euros por mes desde que la eligieron diputada en diciembre de 2015. Si ese es el ahorro, ¿cuánto ingresó? La verdad, nadie mejor que un comunista para mejorar las finanzas personales. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y en Parler me encuentras en @diebarceló, y en Facebook, Telegram, LinkedIn y Twitter me encuentras por Barceló y Asociados. Te recuerdo que si te suscribes de manera gratuita al canal de Telegram, puedes recibir los artículos que publico y algún otro material. Y en Facebook también nos puedes encontrar en la página de Radio Intereconomía Asturias. Una de las primeras noticias que merece la pena ser comentada es el anuncio por parte del presidente de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco, que en ocasión de la moción de censura que se presentó en su contra por la traición de Inés Arrimada a sus votantes, la moción de censura de todas maneras resultó rechazada. Durante el trámite parlamentario de dicha sesión, de dicha moción, el presidente Fernández Mañueco anunció la inminente eliminación, él dijo eliminación, del impuesto de sucesiones en Castilla y León. Y eso es un buen motivo para repasar de qué estamos hablando cuando estamos hablando del impuesto de sucesiones. En primer lugar, estamos hablando de un impuesto injusto, porque es un impuesto que grava algo que ya pagó impuestos. Si, por ejemplo, se trata de un inmueble, ese inmueble tuvo que ser pagado con ahorros o con un crédito, digamos, con cuyos ingresos hubo que pagar IRPF. Además, por la sola tenencia del inmueble hubo que pagar el IBI y, según la situación patrimonial de cada uno, hasta podría ser necesario pagar el impuesto al patrimonio. Bueno, después de haber pagado todos esos impuestos, resulta que la persona que muere lo deja en herencia a sus hijos y se encuentra con que sus hijos tienen que pagar un impuesto. Es una verdadera aberración. Pero no solo es una aberración y una injusticia, porque como digo, es pagar impuestos sobre algo que ya pagó impuestos, porque se ha dado el caso de gente que ha tenido que pagar impuestos por seguir viviendo en la misma vivienda, que simplemente cambiaba de titularidad. Es un impuesto que va contra el ascenso social, porque los currantes solo tienen para ascender socialmente, para mejorar su posición patrimonial, su trabajo y su ahorro. Pero si cada vez que pasa ese ahorro de una generación a otra, el Estado le cobra un peaje, lo único que está haciendo es dificultar el ascenso social de esa gente. Más en general, el impuesto de sucesiones ataca el ahorro. Y el ejemplo que te decía recién es muy claro. Si tú heredas un inmueble, pero resulta que tienes que pagar un impuesto, muy probablemente no vas a tener la liquidez. Entonces, en algunos casos se da que tienes que malvender el inmueble o endeudarte para pagar el impuesto y mantener el inmueble. En cualquier caso, tu ahorro disminuye, sea porque pagas el impuesto con tus ahorros, sea porque te endeudas, sea porque malvendes el inmueble. Y el tema del ahorro es muy importante porque el ahorro en última instancia es la base del progreso, no solo
personal y familiar, sino del progreso social. ¿Por qué? Porque las sociedades avanzadas se diferencian de las sociedades pobres principalmente. Si hubiera que decir un único rasgo que se diferencia en las sociedades avanzadas de las pobres, ese único rasgo es la cantidad de capital acumulado. Capital acumulado significan los inmuebles, la maquinaria, las fábricas, los caminos, las infraestructuras, etc. Y todo eso, todo ese capital, se puede en su momento haber invertido porque hubo un ahorro que lo financió. Si tú no dispones del ahorro, no puedes financiar una inversión. Por lo tanto, atacar el ahorro es atacar la posibilidad de invertir. Y al atacar la posibilidad de invertir, atacas la base misma del progreso de la sociedad. De hecho, es tan malo el impuesto de sucesiones, digamos, es uno de los impuestos más extorsivos, más injustos, por no decir el peor, pero que si nos quedara todavía alguna duda sobre la maldad intrínseca en la propia naturaleza de ese impuesto, es que en el Manifiesto Comunista, Carlos Marx y Federico Engels proponían la supresión del derecho a la herencia. Es decir, te repito, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista proponían la supresión del derecho a la herencia. Y Marx y Engels lo proponían no porque querían que el capitalismo mejorara, no porque querían que la gente tuviera mejores oportunidades. Ellos lo hacían como buenos antisistema que eran porque querían demoler el sistema capitalista. Es decir, es una propuesta que sigue vigente desde el año 1848 del Manifiesto Comunista hasta el día de hoy, sigue vigente, pero es tirarnos un tiro en el pie, porque, como digo, es no solo injusta, no solo contraria al ascenso social, no solo ataca el ahorro, sino que va directamente a minar las bases de nuestro sistema de vida y libertades, y por eso un antisistema como Marx lo proponía, y por eso los que lo siguen proponiendo son esencialmente, bueno, hay gente ingenua que lo apoya porque no se ha detenido a pensar estas cosas, y hay un grupo de gente antisistema. De todas maneras, es curioso porque, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias se compró su casa en Galapagar, él escribió en Facebook una justificación de por qué la estaba comprando, hablaba de una hipoteca muy importante, pero en un párrafo que a mí me pareció lamentable, decía que, bueno, que sus padres iban a dejarle una herencia significativa y que con eso pensaba hacer frente a la hipoteca. Es decir, un comunista que para los demás sigue proponiendo las mismas recetas caducas del Manifiesto Comunista, en este caso la supresión del derecho a la herencia, en el caso de él no. Los comunistas son así. Para él, no. Para él todo lo que es de sus padres lo quiere para él para poder pagar su hipoteca. Pero sin embargo eso no es lo que quiere para los demás. Y si te queda alguna duda de lo malo que es este impuesto, puedes ver que hay muchos países dentro de la Unión Europea donde este impuesto directamente no existe. No existe en Suecia, no existe en Portugal, no existe en Austria, en República Checa, en Eslovaquia, en Hungría, en Estonia, en Eslovenia. Y fuera de la Unión Europea tampoco existe en Noruega, ni en Canadá, ni en Nueva Zelanda, por ejemplo. El tipo del máximo del impuesto de sucesiones, que en España, por la ley nacional, es del 34%, es el sexto más alto de entre todos los países de la OCDE. Dentro de la Unión Europea, solo Francia tiene un tipo máximo mayor que es del 45%. Pero el problema, a diferencia del caso de Francia, el problema en España es que además de todos estos males, el impuesto de sucesiones rompe la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Mira, te voy a comentar un caso
que tomo del Consejo General de Economistas. Es el caso de una persona soltera de 30 años que hereda de su padre una vivienda de 200.000 euros y 600.000 euros en efectivo, o sea, en total 800.000. Bueno, ese caso, soltero de 30 años que hereda en total 800.000 euros, de los cuales 200.000 son una vivienda, en Galicia, en Cantabria y en Andalucía no tiene que pagar absolutamente nada. Bien por esas tres comunidades autónomas. Pero en Asturias, ¿sabes cuánto tiene que pagar? 103.000 euros. Lo que en Cantabria, y en Galicia y en Andalucía es 0, en Asturias es 103.000. Luego de Asturias vienen Castilla y León, 81.000 euros, que es la segunda, pero claro, tienen un presidente con 2 dedos de frente que ha decidido suprimir este impuesto. Por lo tanto, Castilla y León va a pasar de escoltar a Asturias a juntarse con Andalucía, Cantabria y Galicia, donde en este caso no pagaría nada. Pero en la Comunidad Valenciana son 63.000 euros, en Aragón son 55.000 euros, en La Rioja, en Castilla-La Mancha, en Canarias son más de 30.000. Luego tienes en el otro extremo Extremadura, Madrid y Andalucía, donde son 1.600 euros. La media en todo el país son 26.000 euros. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que por el mismo hecho una persona tenga que pagar 103.000 euros si vive en Oviedo, pero si hace 200 kilómetros a este u oeste, por el mismo hecho no hay que pagar nada? Eso es romper la igualdad ante la ley. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué se puede hacer para sortear eso? Entonces uno puede decir, bueno, se podría donar antes de morir el dinero a los hijos. Pero ¿qué pasa? Existe otro impuesto que se llama el impuesto de donaciones. Y entonces el Consejo General de Economistas da otro ejemplo. También es el caso de una persona de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros de dinero en efectivo. Bueno, en Cantabria no tiene que pagar nada, bien por ellos. En Madrid, en Murcia y Andalucía tiene que pagar 2.000. Es decir, con respecto a los 800.000 euros es el 0,25%. Es muy poco, no deja de ser un impuesto dañino e injusto, pero porque lo mismo que dije sobre el impuesto de sucesiones se aplica para el de donaciones. Estos 800.000 euros del ejemplo que el padre le da al hijo es dinero que ya pagó IRPF, bueno, y eventualmente patrimonio. Bien, pero por lo menos en Andalucía, Murcia y Madrid lo mantienen en un nivel, digamos, reducido. Pero ¿sabes cuánto tendría que pagar esa persona que le quiere regalar a sus hijos 800.000 euros en las comunidades de Castilla y León y Extremadura? 200.000. Es decir, te lo repito porque es una cosa de locos. Un padre en Castilla y León o en Extremadura le quiere regalar a su hijo 800.000 euros. Y resulta que el gobierno autonómico de esas dos comunidades autónomas le cobra 200.000 euros de impuestos. O sea, 1 de cada 4 euros que le regala al hijo se lo quiere quitar el gobierno autonómico. Es una locura. Una vez más, Castilla y León por lo menos están tomando la decisión de revisar esto. Inmediatamente detrás de Castilla y León y Extremadura aparecen Aragón, una vez más Asturias y Comunidad Valenciana con más de 170.000 euros. Es verdaderamente criminal. Porque ¿quién va a donar? Esto es como, en esas comunidades autónomas es como prohibir donar. O sea, no le puedo donar a mi hijo dinero porque el gobierno no quiere. ¿Y quién es el gobierno para prohibirme a mí regalarle a mi hijo lo que yo quiera? Es decir, no solo lo que yo quiera, lo que yo obtuve legítimamente y legalmente. No es casualidad que Asturias esté
de las primeras en el ranking de tener los impuestos de sucesiones y de donaciones más gravosos, y al mismo tiempo sea la comunidad autónoma que pierde más población, la que menos empleo ha creado en los últimos 15 años, la que la economía evoluciona peor en los últimos 10 o 15 años, da igual el periodo que tomes porque Asturias siempre sale la peor. Es porque la gente que tiene la posibilidad de ahorrar, pues se va de Asturias, se va, como mínimo se va a Cantabria, o se va a Galicia o se va a Madrid, pero no se va a quedar aquí a que las hableen un gobierno voraz y que encima les dice que no les saca lo suficiente y que es necesario cobrarle más impuestos. Entonces, en el caso del impuesto de sucesiones, entonces no solo vemos que es un impuesto muy dañino, sino que además rompe la igualdad ante la ley y es en definitiva otra forma de ver cómo las comunidades autónomas se han convertido en un tinglado que va contra los intereses de los españoles de a pie. La segunda noticia que te quería mencionar es las nuevas previsiones económicas del Banco de España, que las modera respecto a las de diciembre, pero aún así a mí me resultan todavía bastante optimistas. Yo te dije aquí hace varias semanas que yo pensaba que la economía iba a crecer un poco más del 4% a lo largo de este año, y fundamentalmente por el efecto estadístico de que en el segundo trimestre del año pasado la economía estuvo cerrada. Entonces, si la economía estuvo cerrada y tú este año tienes abierto un poquito, ese poquito respecto a la nada del año pasado es un montón. Entonces va a dar un crecimiento que va a dar la impresión de que en todo el año se va a haber crecido más de un 4%. Sin embargo, la sensación térmica no va a ser buena, porque lo que se ve en la calle no es la sensación de una economía en crecimiento, sino todo lo contrario, una economía que sigue recibiendo día sí y día también nuevas restricciones al movimiento, a la apertura de los comercios, etc. Y todo eso se va a traducir en un menor crecimiento. El Banco de España piensa que si hay nuevos brotes, pero digamos, las restricciones se van moderando porque se supone que va avanzando el ritmo de vacunación, de manera tal que al final de año ya no haya ninguna restricción a la actividad económica. Aún en ese caso, piensa que el turismo recién se va a normalizar en el 2023 y que el PIB de 2019 recién se va a recuperar en 2023. Y esto, como te digo, en un escenario relativamente optimista, porque están pensando que este año el PIB va a crecer 6%, el año que viene más de un 5%, y luego en 2023 ya la economía va a estar planchada. O sea, el Banco de España proyecta un crecimiento de menos del 2%. La tasa de paro, según el Banco de España, en el 2023 va a seguir siendo 14%, y la deuda pública va a quedar clavada en el 118% del PIB. ¿Por qué? Porque, y esto el Banco de España lo hace bien, están anticipando que el gobierno de Sánchez no va a hacer muchos esfuerzos por reducir el déficit. Entonces el déficit va a seguir siendo muy grande y por lo tanto la deuda va a seguir creciendo. Como la economía va a crecer un poco, entonces la deuda como proporción del PIB más o menos va a quedar igual. Pero un país con 120% del PIB de deuda pública es un país que camina por la cornisa, que cualquier subida rápida de los tipos de interés en el mercado de bonos puede dar al traste con la economía. Es un país que, sí, te repito, que va caminando en la cornisa. Cualquier resbalón, cualquier cosa puede ser un golpe terrible. Y la tercera noticia que te quiero comentar tiene que ver con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que estuvo en la Comisión de Empleo del Congreso. ¿Y qué dijo? Dijo que, esto a mí lo que más me llamó la atención,
que el salario mínimo interprofesional lo van a llevar al equivalente al 60% del salario medio, porque es, según ella, un compromiso que tiene España con la Carta Social Europea. En primer lugar, yo leí la Carta Social Europea y no encontré el párrafo donde diga que el salario mínimo tiene que ser del 60% del salario medio. No lo encontré. A lo mejor lo leí mal, lo miré mal, está en un anexo, no lo sé, pero yo no lo encontré. Esto se lo he escuchado decir a Pablo Iglesias muchísimas veces, ahora la ministra de Trabajo Díaz, que también es comunista, pero la verdad que tú coges el archivo de la página web de la Comisión Europea y no aparece ese párrafo. De todas maneras, aunque estuviera, es una cosa muy paradójica que esta ministra ponga el acento en cumplir ese compromiso con la Unión Europea, pero jamás, nunca este gobierno ha hecho referencia al compromiso que también se ha hecho con la Unión Europea de que la deuda pública no supere el 60% del PIB, estamos en 120, o sea el doble, y que el déficit fiscal no supere el 3% del PIB, que España lo ha superado, no te quiero mentir, pero desde el 2008 hasta aquí, solo un año estuvo, el último año de Montoro, el último año completo de Montoro estuvo por debajo, no, incluso dos años, el primero de Sánchez también. Quiero decir, eso también es un compromiso firmado con la Unión Europea, nunca lo menciona, entonces, la verdad que es un argumento cutre, es decir, es un compromiso que tenemos con la Comisión Europea, porque entonces tenemos muchísimos otros compromisos de los que nadie habla, y entonces muestra la parcialidad, digamos, o el interés. Pero incluso, como te digo, es peor en este caso, porque lo que ellos dicen que está en la Carta Social Europea, yo no lo encontré y te invito a que lo busques, y si lo encuentras que me lo digas en alguna de las redes sociales, porque entonces yo felizmente rectificaría. Pero además es un anuncio que tiene una trampa. Porque si tú dices el salario medio, bueno, vas a la página del INE, Instituto Nacional de Estadísticas, y tienen una encuesta que se llama encuesta trimestral del coste laboral, y ahí aparece lo que se llama el salario ordinario medio bruto, o sea, el salario que se paga con regularidad mensual. Y eso lo podrías tomar perfectamente como el salario medio porque está hecho con una muestra de miles de empresas, de todos los sectores, de todos los lugares de España. Pero, sin embargo, la ministra Díaz va a poner en funcionamiento a una comisión de 7 personas, 7 supuestamente expertos, vamos a considerar que son realmente expertos, a determinar qué es el salario medio en España. Parece una tomadura de pelo. Pero claro, no lo hacen porque son tontos, lo hacen porque son tramposos, porque van a encontrar algún vericueto para decir que el salario medio es X, por lo tanto no tiene que subir mucho más de lo que está ahora. Esa es la trampa. Entonces, a la gente que confía en esta gente, pues se llevará una decepción porque les han hecho creer que el salario mínimo lo van a subir a 1.200 euros, y ojalá nunca lo suban esa cifra, porque de hacerlo lo único que va a significar es la destrucción de puestos de trabajo. Recuerda una cosa, el empleo en el servicio doméstico, que evidentemente es un sector que mayoritariamente percibe el salario mínimo, es el único que lleva 9 trimestres destruyendo empleo, y justamente es en el periodo que más subió el salario mínimo. Entonces esa gente o perdió su empleo o está trabajando en negro, es decir, está peor que antes. Pero además, el otro sector donde mucha gente cobra el salario mínimo es la hostelería. Y tú no puedes subir el salario mínimo a la hostelería cuando en 2020 se perdieron 1 de cada 4 empleos en ese sector. Entonces, si tú quieres terminar de hundir a los hosteleros, muy bien, sube el salario mínimo, quebrarán decenas de miles de bares, muchísimos más irán al paro y tú estarás contenta y te sacarás una foto. Pero lo peor que puedes hacer para
los jóvenes que están sin empleo, para que se mantenga el empleo en los bares, para que más gente, sobre todo la gente que no tiene estudios, ni capacitación, ni experiencia, tenga alguna oportunidad de trabajar, es no subir el salario mínimo. Bueno, en realidad lo ideal sería eliminarlo, pero no me imagino ningún político que tenga el coraje de hacer algo que sería algo que también existe en otros países, en Suecia, en Dinamarca, en Italia no hay salario mínimo, en Austria no hay salario mínimo, y en todos esos países el desempleo juvenil es muchísimo menor que en España. Pero bueno, aquí la gente se resiste a... La gente no, los dirigentes políticos se resisten a entenderlo, o a lo mejor lo entienden y no les importa, porque ellos son más de fijarse en los titulares, en la foto, que en los resultados y en cómo está la gente en la realidad. No conforme con estas cosas que dijo la ministra Díaz, también dijo que quiere modernizar el mercado laboral. Para ella, modernizar el mercado laboral significa darle más poder a los sindicatos. Porque en esencia lo que quieren hacer con la reforma laboral es eso, es suprimir algunas de las cosas que había puesto Rajoy para que los sindicatos tengan más poder. Evidentemente darle más poder a los sindicatos, es decir, gente que normalmente no trabaja, que está ajena a la realidad, que tiene su propia agenda política, pues no es una muy buena idea. No es una muy buena idea si tú quieres que la economía marche bien y que la gente tenga trabajo. Si tú lo que quieres es construir poder y congraciarte con la casta sindical, pues entonces vas bien.